Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado rondando en las mentes de muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo y las relaciones que nos cautivan. El título de nuestro vídeo de hoy es intrigante, ¿verdad? Kerem y Hande, futuro incierto. La verdad sobre la pareja. Vamos a desgranar todo lo que se dice, lo que se rumorea y, si es posible, intentar arrojar un poco de luz sobre la verdadera situación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sabemos que son una de las parejas que más ha dado de qué hablar en los últimos años, y las noticias sobre ellos siempre generan un revuelo tremendo. Así que prepárense, porque vamos a analizarlo todo con la lupa. Y antes de empezar, recuerden, si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al día de todas las novedades, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Bien, empecemos por el principio, como si estuviéramos reconstruyendo un rompecabezas. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca y que, cuando su relación se hizo pública, se convirtieron en la pareja dorada de los fans. ¿Recuerdan la euforia? Las miles de publicaciones en redes sociales, los comentarios llenos de admiración, la esperanza de que su amor fuera tan duradero como sus exitosas carreras. Su química era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Las fotos juntos, los viajes, las tiernas dedicatorias, todo apuntaba a una relación sólida y feliz. Eran la imagen perfecta de una pareja joven, exitosa y enamorada. Su popularidad se disparó y con ella, también la atención mediática sobre cada uno de sus movimientos. Cada aparición pública, cada entrevista, era analizada al milímetro en busca de cualquier indicio, cualquier señal de su romance. Y claro, como suele suceder con las parejas tan expuestas, los rumores también empezaron a surgir, a veces con fundamento, a veces pura especulación. Pero lo que sí es cierto es que su relación capturó la imaginación de millones. Ahora, ¿qué ha pasado? El título habla de un futuro incierto, y eso es precisamente lo que ha estado flotando en el aire últimamente. Las redes sociales, que antes se llenaban de fotos de pareja, ahora están mucho más silenciosas en ese aspecto. Las interacciones públicas entre ellos se han vuelto más esporádicas, menos efusivas. Y cuando los medios preguntan, las respuestas, por decirlo suavemente, son evasivas. Esta falta de confirmación o negación clara es lo que alimenta la incertidumbre. Los fans, que se habían acostumbrado a ser testigos casi constantes de su amor, ahora se encuentran ante un muro de silencio o respuestas ambiguas. Y es normal que se pregunten qué está pasando. ¿Se están dando un respiro? ¿Han tomado caminos separados? ¿O quizás simplemente están protegiendo su privacidad en un mundo que a veces puede ser invasivo? Analicemos los rumores más recientes y persistentes. Se ha hablado mucho de supuestas crisis, de distanciamiento, incluso de rupturas definitivas. Algunas fuentes, anónimas por supuesto, afirman que las agendas tan apretadas de ambos, sus compromisos profesionales en diferentes proyectos y países, han ido minando su tiempo juntos. Kerem con sus proyectos internacionales y su carrera en expansión, y Hande, también inmersa en sus propios dramas y oportunidades, tendrían dificultades para mantener la chispa y la conexión diaria que una relación requiere. Otros rumores apuntan a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, diferencias en cuanto a matrimonio, familia, o simplemente en la dirección que querían tomar en sus vidas personales. Por otro lado, también hay voces que defienden la idea de que simplemente están pasando por un momento más privado. Quizás han decidido enfocarse en sus carreras, en sus proyectos personales, y están optando por mantener su relación fuera del ojo público, lejos de la presión constante de las cámaras y los comentarios. Esto, en sí mismo, no tiene por qué ser negativo. De hecho, muchas parejas exitosas y felices eligen esta estrategia para proteger su vínculo. El problema es que en el caso de Kerem y Hande, su exposición pública previa ha hecho que cualquier cambio en su comportamiento sea inmediatamente interpretado como una señal de problemas. Hemos visto a ambos ser preguntados directamente por la prensa en varias ocasiones. Las respuestas, como mencioné, han sido una mezcla de sonrisas nerviosas, evasivas y declaraciones genéricas sobre el respeto mutuo y la importancia de la privacidad. Por ejemplo, en algunas ruedas de prensa o entrevistas, cuando se les ha preguntado por su relación, Kerem ha respondido algo así como «estamos bien»,
o somos amigos, o ha desviado la conversación hacia sus proyectos. Ande, por su parte, también ha optado por respuestas diplomáticas, a menudo diciendo que no le gusta hablar de su vida privada y que prefiere que se enfoquen en su trabajo. Si bien estas respuestas pueden ser vistas como una forma madura de proteger su espacio, para muchos fans son suficientes para interpretar que algo no va del todo bien. Y aquí es donde entra la verdad, que intentamos desentrañar. La verdad es en muchas ocasiones esquiva, especialmente en el mundo de las celebridades. ¿Es la verdad que se han separado? ¿Es la verdad que están en un momento complicado pero luchando por su relación? ¿O es la verdad que simplemente están viviendo su vida como cualquier otra pareja, con sus altibajos y sus decisiones sobre cuánta información comparten con el mundo? Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la dinámica de su relación, o al menos la forma en que la presentan al público, ha cambiado. Consideremos el impacto de las redes sociales en todo esto. Antes, las parejas de celebridades compartían detalles de su vida con sus seguidores. Era una forma de conectar, de mostrarse accesibles y cercanos. Pero con el tiempo y quizás debido a la presión y la negatividad que a veces generan, muchos artistas han optado por un enfoque más conservador. Kerem y Hande, que fueron maestros en el arte de la comunicación digital, ahora parecen haberse retirado un poco de ese frente. Sus publicaciones conjuntas son escasas, sus comentarios mutuos en redes sociales son menos frecuentes. Y esto, para una generación de fans acostumbrados a la transparencia virtual, es una señal inequívoca de que algo está sucediendo. Además, no podemos ignorar el factor de la especulación mediática. Los tabloides y los sitios de noticias de entretenimiento a menudo se alimentan de rumores y, para generar clics, no dudan en exagerar o incluso inventar historias. Es muy probable que muchos de los informes que circulan sobre su relación sean, en gran medida, producto de la imaginación o de información mal interpretada. Sin embargo, como la pareja no ha emitido comunicados contundentes, estas especulaciones terminan ganando terreno y confundiendo al público. Un punto importante a considerar es la diferencia de enfoque sobre la vida privada. Kerem, siendo de origen turco pero habiendo crecido y estudiado en el extranjero, podría tener una perspectiva diferente sobre la exposición pública de su vida personal en comparación con Hande, cuya carrera se ha desarrollado principalmente en Turquía, donde la prensa del corazón tiende a ser más intrusiva. Esta posible diferencia de visión podría haber creado tensiones o malentendidos. Otra teoría que ha circulado es la del interés público. Cuando una pareja de celebridades es tan popular, su relación se convierte en un producto en sí mismo. Los medios se benefician de las noticias sobre ellos, y los fans se deleitan con los detalles. Si Kerem y Hande decidieran terminar su relación, esto generaría una enorme cantidad de cobertura mediática, y para algunos, quizás sea una forma de mantener un cierto nivel de interés incluso en la distancia. No digo que sea el caso, pero es una posibilidad a considerar en este mundo del espectáculo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Honestamente, la verdad completa, la verdad íntima de su relación, solo la conocen ellos dos. Lo que sí podemos ver es que la percepción pública de su relación ha cambiado. De una pareja que compartía su amor abiertamente, han pasado a ser una pareja que guarda un perfil mucho más bajo. Las fotos románticas han sido reemplazadas por imágenes de sus proyectos individuales, y las demostraciones públicas de afecto son casi inexistentes. Para los fans, esta situación puede ser frustrante y decepcionante. Se habían ilusionado con su historia, habían invertido emocionalmente en su relación. Y ahora, ante la incertidumbre, se sienten un poco perdidos. Es importante recordar, sin embargo, que son personas reales con sus propias vidas y sus propias decisiones. La presión de ser una pareja de ensueño para millones puede ser abrumadora. Quizás el futuro incierto, al que se refiere el título, no es solo sobre si seguirán juntos o no, sino también sobre cómo gestionarán su relación y su imagen pública a partir de ahora. ¿Volverán a compartir detalles de su vida, o seguirán en este camino de mayor reserva? El tiempo dirá. Lo que es seguro es que su historia, sea cual sea su desenlace, ha marcado un hito en el entretenimiento turco y ha cautivado a una audiencia global. Y en este punto, es crucial separar los hechos de la ficción. Hemos escuchado rumores de terceros, de fuentes cercanas, de informantes anónimos. Sin una declaración oficial por parte de Kerem o Hande, todo esto son meras especulaciones. Lo que podemos observar es un cambio en su comportamiento público, un enfriamiento en la exhibición de su relación. Y esa es la base de la incertidumbre.
Si pensamos en su trayectoria, ambos son profesionales dedicados. Kerem, con su Incursi On en Hollywood, está demostrando su ambición y su talento a nivel internacional. Hande, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía, con proyectos que siempre generan gran expectativa. Es plausible que en esta etapa de sus carreras, sus prioridades profesionales estén cobrando un protagonismo especial, y eso, inevitablemente, afecta a sus vidas personales. Otra perspectiva es que quizás esta incertidumbre sea precisamente la forma en que han decidido llevar su relación privada. Han aprendido de las experiencias pasadas, tanto suyas como de otras parejas de la industria, sobre los peligros de la sobreexposición. Quizás están construyendo un muro de privacidad para protegerse de la especulación y de las presiones externas, permitiéndose a sí mismos tener una relación normal lejos de los focos. Sin embargo, la gran pregunta que resuena en la mente de muchos es, si están bien, ¿por qué no lo dicen de forma clara? La ambigüedad es lo que alimenta los rumores. Una simple frase como estamos juntos y valoramos nuestra privacidad, o hemos decidido tomar caminos separados pero nos deseamos lo mejor, sería suficiente para disipar gran parte de las dudas. Pero la ausencia de estas declaraciones es lo que nos lleva a especular. En conclusión, lo que podemos decir sobre Kerem y Hande es que su relación, en el ojo público, ha entrado en una fase de silencio y reserva. Los días de fotos románticas constantes y declaraciones efusivas parecen haber quedado atrás. Si esto se debe a una crisis, a una ruptura o simplemente a una decisión consciente de proteger su privacidad, es algo que solo ellos saben. Lo que sí es cierto es que la incertidumbre reina, y los fans siguen expectantes. Hemos repasado los rumores, las posibles explicaciones y el impacto de su vida pública en su relación. Lo que queda claro es que sin información oficial, toda interpretación es especulativa. Pero aquí termina nuestro análisis por hoy. Espero que esta inmersión en el misterio que rodea a Kerem y Hande les haya resultado intrigante y les haya dado una perspectiva más clara, o al menos, les haya hecho reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en el mundo de la fama. Agradezco enormemente su compañía y su tiempo. Ver estos vídeos y estar aquí con ustedes siempre es un placer. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre la situación de Kerem y Hande? ¿Creen que están atravesando un momento difícil, o simplemente han decidido ser más reservados? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por su energía y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.